Saludos al comité organizador del segundo simposio de Historia de la Matemática de la UPEC Maracay en su edición virtual. Para nosotros es un honor presentar ante los diferentes participantes de este evento nuestro trabajo. En este orden de ideas, permítame presentar a mi colega profesor Randa Oin y mi persona, profesor Joan Godoy. Nuestro trabajo se titula La historia de la matemática mediada a través del cine, en la película biográfica Talentos Ocultos. En el siguiente apartado, exhibimos el resumen del trabajo que en síntesis describe el propósito de la investigación como una propuesta didáctica mediada a través del cine para la propagación del conocimiento de aspectos matemáticos en estudiantes de la educación media general, empleando el cine biográfico Talentos Ocultos, para complementar e integrar la historia de la matemática en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Seguido de un método para su diseño, planificación y ejecución, razón por la que se encuadra en el modelo dialógico de producción mediada de proyectos didácticos planteado por Ida García de Molero, y finalmente se aclara que el carácter del trabajo organiza un proyecto didáctico de aula en vía de ejecución. Los resultados propiamente constituyen una primera aproximación argumentativa para fijar la perspectiva fílmica en la práctica significante de la historia de la matemática en la formación de los educandos. Históricamente, el desarrollo de la humanidad inició como un proceso de construcción social, ligada al lenguaje y progresivamente a los sistemas de comunicación, producción y constitución de conocimiento. En este proceso de evolución e involución de la humanidad, las matemáticas fueron las primeras aliadas en cada cultura y civilización humana, tanto es así que no se puede concebir el progreso de una sociedad sin el desarrollo de un cuerpo de conocimiento constituido en las matemáticas. Ahora bien, en los diferentes escenarios que integran la globalidad de nuestro hábitat planetaria, la enseñanza de las matemáticas se ha venido haciendo bajo un modelo tradicional de carácter vertical, es decir, el docente imparte un contenido desde su quehacer pedagógico y los estudiantes se evocan a copiar, resolver ejercicios y en el mejor de los casos a dialogar los saberes entre sus pares y el docente en el desarrollo de ciertas actividades en el aula. En todo caso, el sistema pragmadialéctico, es decir, los discursos de contenido curricular, las acciones didácticas en el aula de clase y sus respectivas valoraciones no dejan lugar para abordar la historia de la matemática más allá de solo conocer las biografías de sus personajes, razón que nos permite sumar esfuerzos para incorporar otros aspectos socioculturales y epistemológicos en la naturaleza axiológica del trabajo constructivo e inventivo del matemático. Justificación que nos permite transversalizar la historia de las matemáticas en el quehacer pedagógico didáctico de contenido mediante el cine, para el caso específico de la propuesta de la película biográfica Talentos Ocultos. En este sentido, las reflexiones abducidas de la praxis educativa nos conducen a mirar los espacios de la confluencia de los estudiantes, siendo estos los sociales, tecnológicos, académicos, tradicionales, educativos, es decir, la familia, los grupos de amigos, los entornos virtuales de aprendizaje institucional, sean estos CEVIC o de los recursos tecnológicos de las Canaima, y la propia escuela dentro del aula, la biblioteca y quizá los ambientes de superación pedagógica. Todo ello brinda una multiplicidad de referentes para desarrollar actividades de índole pedagógico y didáctico, haciendo uso del elemento con mayor enganche en la mediatización de nuestra era tecnológica como el cine. Sabiendo que los estudiantes de nuestros días pasan la mayor parte de su tiempo viendo películas o series de televisión, algunos docentes han implementado el cine como un recurso didáctico para la enseñanza de la matemática de media general y universitario. Tal es el caso de José María Soranto Musas, Alfonso Jesús Población, Pedro Miguel González Urbaneja, entre otros. El cine ha servido como vehículo para la planificación de situaciones didácticas en matemática que sustentan sus actividades en algunos episodios de una película o serie de televisión. Algunos ejemplos constituyen Ágora, El Pato Donald y las matemáticas, la serie de televisión Number, la película argentina Moebius y otras tantas que han servido de recurso
en enseñanza de diversas disciplinas del currículo educativo. Vemos que la reflexión antes esbozada en las primeras diapositivas son argumentos que se suman a los planteamientos de otros investigadores, sea el caso de Klein, en que comenta en relación a la enseñanza de las matemáticas tradicionales lo siguiente: las exposiciones que se hacen en los cursos habituales no muestran en absoluto los conflictos del proceso creativo, las frustraciones y el largo y arduo camino que los matemáticos han tenido que recorrer para llegar a construir una estructura importante, el conocimiento de cómo han avanzado los matemáticos dando traspiés y a veces en la oscuridad más absoluta hasta llegar a reunir las piezas individuales de sus resultados, debería animar a cualquier principiante en la investigación. Este hecho de considerar a la matemática del aula como un escenario cerrado y exclusivo para desarrollar ejercicios, prácticas, operativas y manejo de algoritmos debe superarse, dado que la realidad mundial exhorta a un proceso de comprensión y entendimiento del todo como un sistema complejo, sin demarcar la historia por un lado y los problemas por otro. De seguir así, la juventud se distanciará de la misma y aumentará la actitud negativa hacia la matemática. Lo que se pretende es promoverla, permitir que sea metalenguaje y una dimensión más del proceso sociocultural que envuelve la producción de la humanidad. Partiendo de la etiología argumentativa para el concepto de pedagogía, podemos asumirla como un método de carácter praxeológico que guía al sujeto en el reconocimiento de sí mismo a través de los procesos formativos e interactivos con el mundo cultural interior y exterior, tanto del estudiante como del docente en sus actos enunciativos para acceder a una instancia de emancipación y libertad de pensamiento crítico. En palabras de Zambrano, cito: la pedagogía es la reflexión sobre el acto de educar. Fin de la cita. De esta manera, haciendo uso del método socrático en complementariedad a métodos semióticos en la mediación de los aprendizajes, se enmarca un proceso de articulación de las significaciones en los aspectos matemáticos confluenciados en el espacio-tiempo de la carrera espacial, fraguada por la supremacía de dos naciones, Estados Unidos y Rusia, en los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En estas reflexiones inherentes a la pedagogía y la semiótica como método de vinculación del aprendizaje, es necesario establecer a la cultura como un espacio semiótico en que se comprende una amalgama heterogénea de unidades de análisis que pudieran ser abordadas desde la historia de la matemática en su dimensión de interés, a saber, objetos matemáticos, personajes matemáticos, acontecimientos matemáticos, entre otros. Puesto que estas formas textualizadas del lenguaje fílmico estimulan el pensamiento, la producción, representación y la interpretación de fragmentos de palabras, sonidos, imágenes y acciones que, para su uso práctico en la dirección de la clase, puede interrelacionarse a diversos bloques temáticos en la acción pedagógica a conducir. Ahora bien, el cine como elemento generador de semiosis constituye en el estudiante y en el propio docente un portador de significación visual discursiva y un referente dialógico en la dinámica educativa para estimular una actitud favorable hacia la disciplina, especialmente en la matemática, desde una dimensión emotiva, cognitiva y volitiva. Bajo este mecanismo se integran áreas de conocimiento en la circulación de los aprendizajes en una práctica significante, sociocultural, para mostrar las trazas de la humanidad sin que la experiencia de aula limite la virtualidad simbólica en la estructura complejizante de los aprendizajes del estudiante. Dados los referentes anteriores, cabe puntualizar la meta pretendida en la presente investigación, a saber,
Proponer el cine biográfico en la película Talentos Ocultos para la apropiación de conocimientos de aspectos matemáticos en estudiantes de la educación media general, empleando en su diseño pedagógico didáctico el modelo dialógico de producción mediada de proyectos didácticos de Irida García de Molero, en complementariedad a la semiótica del cine planteado por Yuri Lockman. En este apartado solo haremos mención de los principios genéricos de las teorías que sustentan la propuesta. Primeramente, el constructivismo de Piaget como guía en la estructuración de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de acuerdo a su estadio cognitivo, en tanto que el segundo referente es la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, ligado a los procesos de interiorización del aprendizaje mediado por el lenguaje y el contexto social para establecer una zona de desarrollo próximo en los aprendices. Por otro lado, tenemos la semiótica del cine, soportado en la teoría de Lockman, la cual reúne las orientaciones metodológicas para interpretar el discurso fílmico en concatenación a las isotopías culturales para darle sentido a las unidades de análisis, sean estos textos, imágenes, audios, signos, entre otros. Finalmente, cine y didáctica es el tejido constitutivo que enlaza o interrelaciona los demás enfoques teóricos para hacer del cine su uso didáctico en la historia de la matemática. Partiendo del modelo dialógico de producción mediada de proyectos didácticos de Irida García de Molero, según el diagrama 1, primeramente se escoge el film a emplear para luego partir de los contenidos temáticos del currículum de estudio en consonancia a las intenciones pedagógicas de las actividades didácticas, considerando las isotopías culturales, entendidas estas como discursos, textos o unidades sígnicas susceptibles de significación e interpretación. Su propósito es construir bajo el contexto de la acción pedagógica de aula el aprendizaje significativo como actividad cognitiva interna a partir de las unidades fílmicas de referencia en las actividades situadas. Para ello se plantea una estructura secuencial de 5 fases. Primero, observación. Segundo, conversación y selección de actividades situadas. Tercero, planificación y organización de las jornadas de trabajo. Cuarto, ejecución de las actividades y el registro de las experiencias. Y quinto, valoración del aprendizaje en sus dimensiones del ser, hacer y convivir. Entrando en materia de la propuesta aludida, exhibimos algunos de los elementos constituyentes. Primeramente, una ficha técnica de la película contemplativa a su título, género y datos de producción, reparto, duración y demás, así como de una sinopsis de elaboración propia. En este apartado se exhibe una ficha técnica de las actividades didácticas posteriores a la visualización completa de la película, bien sea que se haya visto en el hogar, escuela, biblioteca, en fin, esos espacios a los que hicimos alusión. En ella se encuentra el propósito de la actividad a desarrollar según la planificación, los objetivos o competencias a alcanzar por parte de los estudiantes y la fragmentación de la película para su análisis interpretativo en orientaciones al método semiótico de Lockman. Cabe resaltar que las isotopías culturales fueron previamente categorizadas y el trabajo de aula en una primera fase consiste en establecer discusiones, escribir ensayos y reproducir algunos cálculos según la temática a abordar. En esta otra ficha técnica se muestra una secuencia de actividades de carácter investigativo y práctico. La intención es complementar las clases dirigidas por el profesor en consonancia a otros procesos centrados en el estudiante, despertando curiosidad, emotividad por la historia y desarrollo de habilidades en la documentación, exploración y redacción de las respectivas cuestiones a conocer. Es valioso destacar que las preguntas o cuestionamientos son referenciados de manera gradual en el paralelismo a las diferentes escenas de la película. Asimismo,
tenemos otras actividades en las que se hace un capture de pantalla a la película y se analiza los grafos, símbolos y objetos matemáticos que se muestran en el desarrollo de toda la película. Algunos de ellos escapan a nivel de educación media general, razón por la que no consideramos mostrarla, pensando en ampliar la propuesta para un nivel educativo universitario, agrupando estudiantes de las carreras de ingeniería, física y matemática. Ahora bien, en las reflexiones finales podemos señalar que actualmente las matemáticas siguen siendo vistas por la juventud contemporánea como algo eminentemente de genios o exclusivo del género masculino. Las razones de tal apreciación pueden ser varias, entre las inferidas por la praxis del trabajo en el aula y las referidas por la literatura que se encuentran un desarrollo lineal de la matemática, un distanciamiento de la historia de la matemática en consustanciación a sus isotopías culturales, una deficiente planificación centrada en el estudiante y una gestión pedagógica de los contenidos acorde a los procesos y contextos ubicuos de los estudiantes. Pues bien, la propuesta presentada es un insumo para el docente y una alternativa emergente para el autoaprendizaje del estudiante, en aras de una emancipación del pensamiento. Finalmente, la historia de las matemáticas mediadas a través del cine es sin lugar a dudas el recurso de máxima elucidación en la semiosis del estudiantado y del mismo profesor. Además de ser el espejo que amalgama el encuentro entre la ciencia, las artes y lo cotidiano de la vida del hombre, estableciendo interrelaciones de gran complejidad en la semiósfera del sistema educativo humanizado. Para culminar, les dejamos un pensamiento de Piaget. Gracias de antemano por su atención.